Bienvenidos a todos y es un placer poder entrevistar hoy a Nuria Zazo, psicóloga. Nuria Zazo es graduada por la Universidad Pontificia de Salamanca, junto a la Universidad Internacional de La Rioja y la Universidad Rey Juan Carlos. Está especializada en la prevención e intervención de las conductas suicidas. Durante mucho tiempo y en distintos lugares nos dice que ha trabajado con personas con discapacidad dentro del plan de inclusión, de plena inclusión, por lo que se está aventurando a escribir un libro relacionado con la diversidad funcional. Bueno, luego nos cuentas. Actualmente ejerce como psicóloga clínica en un centro de rehabilitación psicosocial, ya que también tiene formación en trastornos psicóticos y trastornos de ansiedad. Muy bien, muchas gracias y bienvenida, Nuria. Gracias a Empezando. ti. Bien, bien. Gracias a ti por invitarme. Empezando así un poquitín la entrevista, háblanos un poco de ti, cuéntanos. Bueno, yo empecé a pensar en dedicarme a la psicología cuando fallece mi hermana, cuando soy yo pequeña, y empiezo a ir al psicólogo que hay en el colegio. Mm, Y a partir de ello decido que una de las cosas que me propongo en la vida es intentar ayudar a las personas y sobre todo salvaguardar sus vidas. Entonces, una vez que paso el instituto, bachillerato, decido ir a la carrera de psicología y llegar hasta donde estoy ahora. Entre medias ir haciendo distintos proyectos para al final terminar en la especialidad que deseo, que ahora mismo sí, pues bueno, estoy trabajando más con personas con enfermedades psicóticas, pero también salvando vidas, ayudando a las personas con intención suicida. ya. ¿Por qué decidiste esta profesión? Por esto mismo, es decir, el suicidio de mi hermana fue una cosa que marcó mucho en mi vida y en mi familia Mm, y que al final, cuando lo ves con perspectiva y sobre todo con una formación después, ves que se podía haber salvado esa vida. Y cuando vas creciendo ves que es una problemática que es como se llama actualmente una epidemia silenciosa, que está por todos los lugares y de la cual necesitamos ayuda. Entonces intenté y sigo intentando ser parte de esa ayuda a esta sociedad y a esas personas que realmente están sufriendo. ¿Te sientes satisfecha con haber elegido esta profesión? Sí, estoy muy orgullosa, estoy muy feliz de haberla elegido, aunque hay veces que incluso me pongo todavía nerviosa o caigo en en los propios fallos de no sentirme válida, pero sí, cada día estoy más contenta de dedicarme a ello, de poder ser una buena profesional y ayudar a la gente. Mm. ¿En qué punto estás y hacia dónde te diriges de tu profesión? Pues ahora mismo estoy en un punto muy álgido en el que, a pesar de mi juventud, de tener 25 años y ya trabajar de psicóloga clínica en el centro que has mencionado, que trabajo con una recuperación de personas que tienen distintas psicopatologías, como la esquizofrenia, y además de haber creado un proyecto con mi pareja en el cual ejerzo de psicóloga clínica a nivel terapia individual, y con el proyecto de escribir el libro, entonces creo que estoy en un punto muy álgido, pero me quiero seguir dedicando hacia adelante, a seguir consiguiendo pequeñas cosas, ir consiguiendo más pacientes, ir, no sé si escribiendo algún artículo, más libros, etcétera. Entonces creo que ahora mi futuro es muy positivo, pero no es algo que me hace, estoy disfrutando bastante del presente, que estoy teniendo mucha suerte con todo. Mm. Bueno, mi primer planteamiento de tema a tratar era por qué, bueno, debería de ir al psicólogo. Ese es un planteamiento, pero luego, claro, cuando vi que estás especializada en tema de conductas suicidas, un tema tan importante que está, lo que dices, ¿no? Que ahora hay tantos suicidios y tanto... Pero antes de que pasemos ahí, quería que nos hablaras, si quieres, un poco de tu proyecto de consultas online, que es como una novedad, ¿no? Claro, pues me encantada. Sí, pues esto surge de que al final yo creo que todos tenemos, todos los psicólogos tenemos como un poquito dentro la idea de poner una consulta. Y yo siempre lo había tenido, pero nunca me había atrevido. Mm, Y se lo dije a mi novia y mi novia me apoyó enseguida de hacerlo juntas y fue como esa impulsora de que realmente podía. Entonces surgió así como un proyecto de pareja en el que entre las dos estamos construyendo también una parte de psicoeducación para la población en distintos aspectos, como la ansiedad, las parejas, etcétera.
mm, y además por las tardes pues realizo consultas online en las que ayudo pues con autoestima, depresión, ansiedad, estrés y también, claro, conducta suicida y evaluaciones de cualquier criterio. Entonces está siendo un proyecto que tengo muchas ganas de seguir avanzando y ver hasta dónde llega y mejorar como profesional siempre. qué bien, muy interesante. A mí me resulta así un poco, siempre me salen dudas y pienso que qué diferencia hay entre asistir a un psicólogo personalmente o a través de este canal que ofreces. Claro, esto creo que se ha venido aumentando después de la pandemia, de la gente que ha necesitado ir al psicólogo y no podíamos ir presencialmente, y se ha normalizado el contacto también pantalla a Mm, pantalla. Cada vez nos acercamos más los psicólogos y quitamos esa idea de que no damos esa cercanía, ese feedback. Pero claro, es también un poco como gustos y si crees que te vas a considerar que estás cómodo. Actualmente no puedo hacerlo presencial porque no tengo un ya, sitio físico, pero sí que me gustaría llegar a tenerlo. Pero bueno, de momento online creo que soy una persona que muestra bastante cercanía y, y facilita un poco ese corte de ir al psicólogo, ese estigma, esas dificultades. Entonces, también es un poco depende de gustos. genial. Si quieres, abordamos un poquitín lo de conductas suicidas y luego ya pasamos a la pregunta principal que habíamos dicho que íbamos a abarcar. Claro. Por qué hoy que hay tanto bienestar, estamos en un estado de bienestar tan grande, tan bueno, existen tantos suicidios o intentos de suicidios? Al final, en el estado de bienestar que estamos es un poco flojo, ¿no? Porque al final ese estado de bienestar no es tan real. Solo tenemos que ver las cifras de psicólogos que hay en la salud mental pública, ¿no? Es muy pocos. Mm, Entonces, ¿hasta qué punto un estado de bienestar no favorece que nosotros podamos hablar de lo que sentimos de una manera gratuita, ¿no? Cuando nos duele la ya, cabeza o estamos constipados, podemos ir a un médico de cabecera, pero cuando nos encontramos mal internamente, no tenemos a nadie, si no tenemos recursos económicos y no disponemos de 3 o 6 meses de lista de espera. Los suicidios han aumentado después de la pandemia un 250% en los adolescentes. ¿Por qué ha ocurrido esto? Que también imagino que es a lo que te refieres. Los adolescentes y también las personas adultas ahora mismo tienen muy baja tolerancia a la frustración y con el abuso de las redes sociales y un poco la educación que tienen ahora, mm, tienen una tendencia muy alta a la inmediatez, a todo, y no una buena gestión de emociones. Entonces eso está provocando también que se cometan suicidios. Incluso de las últimas cifras, son que 22 personas, niños de menos de 15 años en 2021 se han suicidado y que actualmente es la primera causa de muerte no mm, natural en adolescentes entre 15 y 29 años. Entonces, joder, ¿hasta qué punto realmente ese sistema de bienestar es real, ¿no? Si mm, estamos dejando de dar prioridad a nuestra salud mental. mm. Es bueno, siempre el suicidio se ha tenido como un tema tabú, ¿no? Es bueno hablar del suicidio o es mejor como dejarlo un poco escondido? Justamente es uno de los mitos que intentamos trabajar. Lo mejor es hablarlo con claridad, porque llevarlo con tanto tabú hacemos que estos pensamientos sean negativos y sean difíciles de abordar y llegar. Si una Mm, persona se quiere suicidar, se está sufriendo y no le damos la puerta a hablarlo, tampoco le damos una puerta a ayudarle. Existe el mito de que si se habla, la gente se va a querer suicidar y no es así. Va a ver que es algo normal este sufrimiento y que podemos ayudarle. Por ejemplo, yo puedo hablar ahora mismo de infartos y estoy al 99% segura que ahora mismo no me va a dar ninguno. Porque mm, si hablo de suicidios, la gente lo va a tomar como una alternativa. ¿No crees que es más eficaz que si una persona realmente se está planteando quitarse la vida y ve que es algo a lo que tiene solución, el nombrarlo es algo beneficioso? Desde siempre se ha visto negativo porque también ha sido tildado de locos, de personas flojas, de débiles, la gente que sufría enfermedades mentales. Entonces, claro, el mm, suicidio ha sido muy tapado porque además son cosas que duelen muchísimo y además, como bien es sabido, no solo daña a la persona, sino a la familia. mm. De hecho, yo creo que hay casos de suicidios que como que nadie se lo esperaba
e incluso si se hablara más, lo mismo hasta se podían evitar casos de estos, ¿no? Eso es. Como había visto en una de tus preguntas, una de las ideas para la detección es estar atento, por ejemplo, a cuando una persona está muy triste, con muchas Mm, ideas sobre la muerte, búsquedas de muertes, de lugares que puedan ser destinos de suicidio, eh, no tener ganas de nada, no tener interés por cosas que antes le gustaban, etcétera. Estos son pautas que tenemos que, bueno, estos son indicadores que tenemos que estar atentos de seres queridos. No mm, directamente tiene que estar relacionados con el suicidio, pero sí con que una persona necesita ayuda, porque una persona que se suicida no quiere morir, lo que quiere es dejar de sufrir. sí. También hay indicadores que son bastante visuales y que son muy preocupantes, que son conductas de cierre. Esto es cuando una persona está sufriendo mucho y empieza, por ejemplo, y le cambia el estado anímico de golpe, de estar muy mal a estar muy bien, porque ya le relaja el hecho de ya tener su esquema hecho, ¿no? De cuándo se va a suicidar, cuándo va a acabar su dolor. Entonces, claro, el dolor que él siente, la ansiedad, ya se evapora, ¿no? Porque lo tiene todo terminado. Los regalos, cuando nos regala cosas personales, evocándonos a ideas de para que te acuerdes de mí, para que sepas que hice esto por ti. Y sobre todo cuando hacen, por ejemplo, los testamentos o cosas en vida para cuando mueran. Estos son pequeños detalles que tenemos que estar muy atentos, estos indicadores, para poder ayudar a la gente que tenemos cerca. Mm. Yo tengo dos preguntas. Una es, ¿cómo llegar a evitar esas conductas suicidas? Y luego otra, ¿cómo cómo como personas nosotros, o vamos, los que no somos profesionales y los profesionales, cómo evitar pues el que se llegue a eso, ¿no? A decir, van a dar el paso al suicidio. Vale, pues bueno, como profesionales y como personas externas, lo que tenemos que es validarles, no dar frases que al final nos dan de una manera genuina de todo va a pasar, va a estar bien, no te preocupes, esa persona está sufriendo y muchas veces escuchar y estar ahí ya es un mero aliciente, ¿no? Validar lo que Mm, siente, hacer acompañamientos, van a ser personas que seguramente no van a tener suerte de nada, hacer acompañamientos, por ejemplo, a urgencias, a las evaluaciones, hacer acompañamientos aunque sea al supermercado, estar con ellos, favorecer que vean que la vida sigue teniendo un lado positivo y sobre todo escucharlos y validar lo que sienten y normalizar el hecho de que si nos estamos encontrando mal, si nos estamos planteando el hecho de quitarnos la vida, hay profesionales que están a nuestra disposición. Entonces, está en los recursos de los hospitales, está en la planta de psiquiatría, si tenemos buena adquisición económica, porque reitero que debería haber más psicólogos en la salud pública, pero bueno, actualmente no hay demasiados. Acudir a un psicólogo, es decir, pedir ayuda también es de valientes, pedir ayuda es salvarte tu propia vida. Y luego, sobre lo que decías, cómo evitarlo a nivel general, lo primero es quitar esos mitos de que si se habla va a ocurrir más, ¿no? Esos mitos de ese miedo a hablarlo. Cuanto más lo sí. hablamos, más normalizamos el hecho de que puede ocurrir a cualquier persona. Y antes vemos esos indicadores, ¿no? Antes sabemos cómo proteger, cómo ayudar. La psicoeducación a la población, de cómo actuar, con las pautas que yo acabo de indicar, que han sido muy rápidas y creo que son muy fáciles de seguir, pueden ayudar a salvar vidas. Porque, por ejemplo, nuestro mejor amigo o un amigo cercano que llevamos tiempo sin verle, que de repente sube contenido muy oscuro, muy relacionado con la muerte, vemos que no le apetece quedar, que falta su trabajo, después de tener una educación, podemos intentar ayudarle, abordarle, hacer un acompañamiento a su casa, estar pendientes, escucharlas. Entonces, todo se basa en una psicoeducación y sobre todo es un aumento de psicólogos en la sanidad pública. Sí, muy importante el tema de los psicólogos, ¿verdad? En la sanidad pública que Ujú. prácticamente se tiene como minimizado. Y luego el otro tema que dices, el de estar pendiente de las personas, que cada vez parece que estamos como más pendientes de nosotros mismos, en nuestro móvil, en nuestra tablet, en nuestras redes sociales. Y es verdad que es muy importante como recuperar el contacto social, el estar pendiente de las personas. Eso. Mm. Es muy interesante el tema
en el que estás especializada de suicidios y yo creo que daría para hacer un día una entrevista más potente. Pero ya, si quieres, rompemos así un poco el hielo, o bueno, hacemos un paréntesis y Vale. cambiamos de tema, porque debería ir al psicólogo. Es la pregunta que te había dicho yo, que bueno, también en el otro lado, en el tema de, hay veces que lo mismo, pues también parece que se aparece como que una depresión o así, pues también puede ser, ¿no? ¿Quiénes deberíamos ir al psicólogo y por qué razones? Las personas que deberían o que quieran ir al psicólogo son personas que realmente piensen que lo necesitan, o hay veces que no pensamos que lo necesitamos, pero vemos que no podemos afrontar cosas que de manera cotidiana sí podíamos, traumas o heridas que tenemos como pérdidas de pareja, de familiares o cosas que creemos que no estamos pudiendo superar, ¿no? O que realmente necesitamos ayuda. Pero no solo se puede ir al psicólogo por cosas negativas que nos han ocurrido, también podemos ir por cosas positivas, podemos ir por cosas positivas como mejorar nuestras rutinas, mejorar un poco alguna adhesión a, por ejemplo, seguir buenos patrones, etcétera. Y también hay psicopatologías que también es favorecedor que hagan una revisión psicológica de una manera cotidiana, ¿no? Para darnos también estrategias. Los psicólogos lo que damos son estrategias para que la persona de manera individual pueda vivir su vida de una manera más adaptativa, sin sufrimiento y sepa cómo gestionar los cambios que puede provocar la vida, que es un constante cambio, ¿no? Nos... Pues sí. Antes de continuar, la gente que nos está siguiendo en directo, si quiere plantear alguna pregunta, luego las leo al final, cuando termine yo mis preguntas, y se pueden, por si queréis, improvisar un poco a Nuria. Eh, ¿Es acertado a acudir al psicólogo si pensamos que todo va bien? Bueno, yo soy partidaria de ir al psicólogo cuando, lo que te había dicho, cuando creemos que necesitamos ir o cuando Mm, creemos que algo no va bien, ¿no? Es como si esto, me encuentro bien, ¿para qué voy a ir al médico? Sí que favorecería el hecho de, aunque esté bien, hacer un chequeo si hubiera más psicólogos en la salud pública, ¿no? De por mm, qué no me hago una analítica anual, no voy a hacerme una analítica de mi estado anímico anual, ¿no? mm, Pero sí que soy más partidaria que cuando creemos que necesitamos o cuando alguien cercano nos recomienda, porque hay veces que nosotros somos incapaces de verlo cuando estamos en esa mm. nube, nos recomienda el ir, probar, que nos escuchen, que nos hagan sentir validados, que nos den ayuda para seguir día tras día. La vida a veces se pone muy dura y no estamos solos, ¿no? El hecho de pedir ayuda es muy válido. Mm. Esta pregunta yo te la planteaba si es acertado acudir al psicólogo si pensamos que todo va bien, porque recuerdo una anécdota que me contaron de unos padres que fueron al psicólogo con su hijo. Le llevaban al hijo al psicólogo y resulta que el psicólogo les dijo, no, si es que los que necesitáis un psicólogo sois vosotros. O Sí. tratamiento psicológico, ¿no? Eran los padres, porque, no sé, hay veces que, yo creo que los psicólogos, lo mismo hay veces que os encontráis casos así, ¿no? Que va Sí. una persona y realmente necesita al psicólogo, o en una pareja y necesitan las dos personas, o no sé. Eso es muy normal, sobre todo cuando las personas hacen un proyecto de vida conjunto, o puede Mm, ser con niños, que al final los niños son como esponjas, ¿no? Esta frase que es muy común oída. Y al final aprenden de lo que ven de los padres y aprenden esas conductas, esos patrones, esa manera de relacionarnos. Entonces, pues lo diría al psicólogo como los que tenéis que aprender a comunicaros, a aprender a gestionar vuestras emociones, sois vosotros, para que el niño pueda tener unos buenos referentes, ¿no? Para mm, evitar que el niño vaya al psicólogo de adulto, que no es porque sea negativo, sino para evitar ese daño, debemos ir nosotros. En la pareja ocurre igual, podemos ir de una manera individual, que el problema puede ser con pareja, es totalmente beneficioso que vayan conjunta, de una manera conjunta para trabajar, por ejemplo, la forma de hablarse, la forma de los límites, la forma de amarse, etcétera. me estaba acordando ahora que en una ocasión, haciendo una entrevista, le comentaba a un psicólogo, digo, sería interesante que los políticos antes de presentarse se hicieran un análisis psicológico o quizá incluso hasta un tratamiento. Creo que en algunos políticos darían igual algunas cosas muy interesantes, ¿no? Sobre
su manera de ser, porque también hay cuestionarios que te marcan un poco la personalidad y sería bastante curioso ver qué personalidad tiene cada político, ¿no? O qué nivel de Sí. apego, o qué forma de comportarse. Pero bueno, y hay algunas profesiones que tienen que pasar una evaluación psicológica, así Mm, que sí. ¿Cuál es el papel del psicólogo en nuestra sociedad? actualmente, aunque haga mucha queja de que hacen falta psicólogos y sigo con ella, ha mejorado mucho porque se está normalizando el hecho de ir al psicólogo cuando estamos mal. Entonces, el papel de ahora también está siendo un poco el hecho de buscarnos nuestra propia ayuda Mm, cuando nos encontramos mal anímicamente y quitar un poco esa fuerza a lo que era antes, ¿no? Antes si te encontrabas mal o tenías depresión, directamente igual el psiquiatra te daba un tratamiento de antidepresivos o con ansiolíticos o sin ansiolíticos. Ahora mismo también estamos nosotros haciendo un poco de esa terapia, que no digo que la psicofarmacología no sea necesaria, mm, que sí que creo, pero unido a una terapia, pero sí que estamos abriendo esa puerta a que también nosotros tenemos la fuerza de gestionar nuestros propios pensamientos y cambiar esas conductas. Entonces creo que cada vez estamos siendo más normalizados el hecho de ir al psicólogo cuando nos encontramos mal, quitando ese estigma de que somos locos, somos débiles y favoreciendo más que nos trabajemos en nosotros mismos. Tú habías dicho que ahora mismo siempre nos fijábamos en nosotros. Nos fijamos en nosotros, pero también tenemos que ponernos como prioridad y trabajar en nuestro estado claro, físico, en nuestro estado claro. mental. Sí. Ahora se ve mucho eso. De hecho, yo estaba viendo un poco tu cuenta y decías eso, ¿no? Que tenemos que cuidarnos nosotros mismos o algo así. Eso es, En alguno de tus posts. sí. Validarnos, ¿no? Esas emociones que tenemos, Sí, que aunque sean negativas hay que validarlas, hay que respirarlas y saberlas vivir de una manera sana, ¿no? Y validar que no siempre tenemos que estar bien, ¿sabes? Y que tener algunos días malos no significa que tengamos algo psicopatológico, ¿no? Que todo el día tenemos, todas las personas tenemos esos bajones normales, sí, solo que tenemos que saber de dónde vienen, analizarlos, poder prevenirlos o simplemente entendernos. Somos la persona con la que vamos a vivir toda nuestra vida. Si no nos mm, entendemos nosotros, yo creo que Jorge lo tenemos claro. muy difícil. Sí, y muchas veces no nos conocemos. Eso es. Nos damos cuenta que tenemos tanto por conocer de nosotros mismos. Nos vamos Eh, incluso ¿Qué poco a problema? poco a veces. Dime, Que nos vamos perdona. conociendo poco a poco a veces. También. Sí, y vamos cambiando, ¿no? Con el tiempo. ¿Qué problemas son los más destacados de los que os estáis encontrando ahora a nivel psicológico? Actualmente la ansiedad es uno de los trastornos que más nos estamos encontrando, por lo que te decía, que Mm, cada vez hay menos tolerancia a la frustración y no estamos teniendo un buen control de las emociones. Entonces esto provoca bastante ansiedad. La ansiedad es normal, es algo adaptativo, ¿no? Es un cambio de nuestro ciclo para cuando podemos estar en peligro. Lo que ocurre es que cuando la ansiedad se activa de una manera muy frecuente ante distintos estímulos que deberíamos gestionar de sí, otra manera, empieza a ser psicopatológica. Entonces, cuando debemos ir al psicólogo y buscar ayuda, es lo que más nos estamos encontrando junto a un deterioro de la autoestima de las personas. Personalmente creo que también está asociado un poco a las redes sociales y estas ideas de marketing, de qué estereotipo físico o estereotipo de persona debemos ser, que al final nos mina nuestra propia autoestima y que es lo que te repito, si no nos queremos nosotros, creo que es muy difícil, ¿no? ¿Y por qué tengo que seguir yo un estereotipo, por ejemplo, físico, si yo me mm, encuentro saludable, ¿no? sí, sí, lo mismo muchas personas que, bueno, acudir al gimnasio es bueno, ¿no? Por salud, pero hay gente que lo mismo está como obsesionada en tener un cuerpo, no sé, así un poco. ¿Hay algún problema que te preocupe especialmente y por qué? Es mi última pregunta. A nivel psicológico, me dices, me preocupa mucho cómo van a evolucionar las generaciones que vienen ahora, Mm, por lo que te comentaba, el aumento de sus conductas suicidas y también de los riesgos autolíticos que tienen, ¿no? mm, Los jóvenes ahora mismo están haciéndose daños, están haciendo autolesiones y no con la necesidad o la idea de suicidarse, sino porque realmente no saben gestionar ese dolor, esa rabia, esa ira sí, como nadie les está enseñando a cómo gestionarla, que esos comportamientos, esos sentimientos que tienen son normales, ¿no? Que existen, que son nuestros y solo los hacemos más negativos cuando los nombran, ellos no saben cómo hacerlo
y lo que están haciendo es autolesionarse. La cosa es que llegará un momento en el que después de tanto sufrimiento pueda llegar a un intento suicida. Mm, Y esa es nuestra generación. ¿Qué generación estamos creando? Si no les damos la tolerancia a la frustración, ese control de emociones, ¿no? mm. O sea, que se conozcan a ellos mismos. Eso sí que es una preocupación que tengo a día de hoy, junto al hecho de que necesitamos más psicólogos en la salud Sí, pública, porque creo que salvaría muchas vidas y ayudaría a muchas personas, no solo tener al psiquiatra, sino también un psicólogo, alguien al que le podamos contar lo que nos ocurre sin necesidad de directamente contarlo y que te den una pastilla. mm. Que repito, que hay veces que es muy necesaria la medicación. Pero bueno, esas son como unas ideas que tengo yo personales. Bueno, aquí veo ya una pregunta. Se han animado a preguntar. 807 Laura. ¿Cómo se podría gestionar la conducta de los jóvenes actuales en centros públicos sin tener al alcance un apoyo psicológico? Bueno, esto no sé si se refiere a centros tipo educativos o no sé si el centro como puedo ir, pero bueno, es muy difícil controlar conductas, sobre todo disruptivas, negativas, sin que se tenga un apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque al final lo que decía, al igual que nosotros damos estrategias en una terapia de tú a tú, una Ah, terapia individual, damos también estrategias a las personas que trabajan con sí, adolescentes de cómo gestionar, por ejemplo, un ataque de ira, cómo comunicarnos. Entonces, sin apoyo psicológico allí, sí que creo que debería haber una psicoeducación de cómo actuar en esas situaciones y validar el hecho de que puedan ir a un psicólogo para que mm, puedan seguir ayudándoles. No sé si Laura buscaba que le diera unas pautas, pero la verdad es que sin ver un caso específico, mm, y esto, por ejemplo, en los institutos, los orientadores también lo hacen, dan pautas a los profesores de cómo gestionar, por ejemplo, un ataque de ira, o no solo un ataque de ira, sino cuando un alumno, por ejemplo, pierde una persona querida, cómo gestionarlo. En otros tipos de centros también. Yo tengo más referencia a los centros con personas con discapacidad, que es donde he estado trabajando, y mm, también he tenido la suerte de que hubiera profesionales de la salud mental. Entonces, lo que hemos hecho, hemos seguido unas pautas de proteger a la persona y proteger todo el núcleo que sigue, ¿no? Entonces, sí que creo que es necesario que los profesionales que trabajan con personas tengan esa psicoeducación de cómo gestionar distintos conflictos, ¿no? sí, está bien. La verdad que es importante. Sí, sí, sí. ¿Sabes de qué me estaba acordando de ahora, cambiando de tema, de la cantidad de lo interesante de tus proyectos, de el libro que estás Sí. escribiendo? ¿Estás con él ya, con el libro? Sí, bueno, me queda un poquito para terminar. Es un libro infantil en Mm, el que los protagonistas tienen, pues, tienen discapacidad física, tienen trastornos psicológicos y lo que quiero es normalizar desde pequeños que la idea de ser normal no es, ser el tipo estereotipo de un niño, ¿no? Entonces es un grupo de tres niños que van resolviendo misterios. Al final es una idea de que llegan los niños y normalicen que un chico con silla de ruedas puede hacer lo mismo y también adaptar un poco a la sociedad, ¿no? Porque mm, cuanto más protagonistas tengan, por ejemplo, esta discapacidad de una silla de ruedas, más fácil será pensar en adaptar las calles, las carreteras. Por ejemplo, una niña que tiene TDA con hiperactividad, trastorno de atención con hiperactividad, que le cuesta mucho concentrarse, ¿no? También normalizar el hecho de que está en un equipo de investigadores, cómo favorecer. Y también un chico con síndrome de Down, que la discapacidad está ahí y no les quita de hacer muchísimas cosas, ¿no? Que esto lo he luchado mucho, que creo que tú, que has crecido, bueno, que me has visto crecer en el pueblo del que soy, de Salamanca, me has visto mucho patentando el hecho de que sí, los chicos con los que yo trabajaba no eran niños, eran adultos. Y mm, he luchado mucho porque les trataran como adultos. mm. Qué bueno. Pues genial. Yo me ha gustado mucho todo lo que nos has contado, que es verdad que necesidad tenemos de que muchas veces habléis profesionales, personas que estáis estudiando, estéis en contacto con realidades para que lo conozcamos. Yo, Normalice. pues sí,
también normalizar muchas cosas y conocer muchas realidades que si no nos han tocado, pues lo mismo no las conocemos, pero a todos nos pueden tocar y se pueden arreglar y buscar soluciones antes de que sucedan. Pues muchas gracias, Nuria. Pues muchas Encantado. gracias a ti y a todos los que han sacado un hueco para ver nuestra entrevista, y ya sea ahora o en diferido. Y Vale, nada, lo que necesitéis, tenéis mi cuenta para pedir vuestra cita online si veis que la necesitáis, o si queréis cualquier tipo de contacto, estoy a vuestra disposición. muy bien, Nuria. Para ponerse en contacto contigo es @nuriazazo.psicóloga. Eso, Y vale, podéis enviarme luego de un todas mensaje formas, directo o está ahí el correo electrónico y nos ponemos en contacto con la mayor brevedad posible. Ya os digo que mi pareja y yo somos los que estamos llevando el proyecto, y si no yo estoy pendiente de contestarlo, está ella, así que bueno, fenomenal. genial. Pues nada, Pues mucha suerte muchas y gracias. muchas gracias, Nuria. Encantado.